Ahora sí. Tenemos aquí la continuación de esta página y ahí está la epidemia, hay documentos, desde cuándo se conoce el H1N1, ¿no? En la parte inferior les enfatizo de que dice algunos casos sin fiebre, profilaxis en el embarazo. Lamentable, pero si ustedes ven la fecha de este informe es mayo de 2009. Sin embargo, recién en el Perú se dieron cuenta que las embarazadas eran las que tenían mayor riesgo casi 6 meses después de que comenzó el brote en el Perú. Resultado, mortalidad. Causa, ignorancia de las autoridades. Porque las autoridades de salud son las que primero deberían tener a alguien encargado de revisar esta información. Y se habrían dado cuenta 6 meses antes de que el primer grupo que debían proteger era a gestantes y ancianos. ¿Cómo llamamos eso? Indiferencia, ignorancia, negligencia médica. Yo creo que es lo tercero, ¿no? Lo siguiente. Aquí tenemos la carátula de New England, como ven arriba está la dirección. Dice, aparición de una nueva cepa de influenza A, la H1N1, de origen porcino, swine porcino, origen porcino en humanos. ¿Hecho por quién? Por el equipo de investigación del H1N1. Y en la parte inferior vemos quiénes son los miembros de este grupo, ¿no? Hay grupos especializados en cada tema. Lamentable que el año pasado, en noviembre y diciembre, haya habido más de 6.000 casos de dengue en el Perú y no se haya tomado medidas como llamar a los especialistas del CDC, que tiene su sede en Puerto Rico, o llamar a una de las universidades que investiguen dengue en Estados Unidos, ¿no? Lo siguiente. Aquí tenemos una timeline, o sea, una línea de tiempo de cómo han ido incrementándose los casos de H1N1 a lo largo del año 2009. La otra revista que es de importancia es el JAMA, el Journal of the American Medical Association. Ambas revistas están en forma gratuita para Sudamérica y para el Perú. Ellos tienen la política de que los países en que hay ingreso menor a $1,000 mensuales son países que requieren ayuda. Por lo tanto, ustedes pueden suscribirse al New England o al JAMA en forma gratuita. Si ustedes quisieran bajar un artículo de una de estas revistas en Estados Unidos, cuesta de $30 a $90 por artículo. Por lo tanto, tenemos que aprovechar de esto y usar. Aquí, por ejemplo, este número del JAMA es de mayo 3 del 2009. Allí tenemos contribución original, el estradiol circulante. En la parte derecha hay un buscador, autores, etcétera, donde dice search. Entonces yo allí puedo poner el nombre de un artículo e inmediatamente me va a llevar a donde está el artículo. A lo siguiente. Aquí, por ejemplo, hemos escogido un artículo que es aspirina para la prevención de eventos cardiovasculares en pacientes con enfermedad arterial periférica. Como dice allí, es un metaanálisis de los randomized trials. ¿Qué significa esto? Estudios aleatorios. Es un randomized trial, o también se le llama CRT en inglés, ¿no? Entonces, aquí ellos han juntado todos los artículos que se refieren a la aspirina para evitar el evento cardiovascular. Hoy en día, muchísima gente tiene hipertensión, tiene varices, o ha tenido un preinfarto o un ACV, y entonces la investigación nos dice que debemos usar aspirina por su efecto antiagregante plaquetario de por vida, en dosis de 80 a 100 miligramos. Entonces, la pregunta de investigación es, ¿será efectiva esta aspirina? ¿Qué efectos tendrá? A eso trata de responder este metaanálisis. Una de las tablas más importantes es esta que dice, efecto de cualquier aspirina sobre la prevención de los endpoints. ¿Qué es un endpoint? El punto final del estudio. Es decir, si yo he tenido
una pequeña trombosis. Entonces, los investigadores acá han visto como punto final el infarto miocárdico, el infarto cerebral. Como ven ustedes en la parte izquierda, allí dice Birch, Catalano, BNFT, son todos los estudios que se refieren a este tema. Luego, en las dos siguientes columnas, comparan el número de los que usaron aspirina en estos estudios con los controles y le dan un RR, un riesgo relativo. ¿Qué significa riesgo relativo? ¿Cuántas veces más tienes tu probabilidad de presentar un evento cardiovascular con aspirina o no? Pero como los gringos son prácticos, entonces han desarrollado el esquema que está más a la derecha, donde está la flechita. Y ahí vemos una línea vertical media. Esta línea es el 1, como ven en la parte inferior, el 1 de riesgo relativo. Y entonces, para cada estudio le han puesto una línea horizontal en la cual se ve, como ven ahí, el que favorece la aspirina y el que favorece el control. Entonces, si yo soy un médico muy apurado, que no tengo tiempo para revisar toda la literatura, de una sola visual, acá yo cuento cuántos favorecen aspirina, es decir, los que están a la izquierda, línea media, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuántos favorecen al control? O sea, personas que no tomaron aspirina y que no tuvieron eventos cardiovasculares, 1, 2, 3, 4. Entonces, 9-4, llego a la conclusión de que la literatura favorece el uso de la aspirina para evitar el infarto miocárdico. De una sola visual, como diríamos pues en peruano, ¿no? Y al ladito de cada esto está el valor P, el P-value. Entonces dice C.82, si ustedes lo recuerdan, los estudios que son significativos tienen que tener un valor P de 0.05 o menos. Entonces, yo hice ya un conteo al ojo nomás, pero ahora si yo quiero ser más fino, vería allí cuáles son los estudios que tienen 0.05 menos. Por ejemplo, el segundo de Catalano, ¿no? Entonces, ese será el más valioso porque es el que tiene el menor valor P. ¿Ok? Siguiente. Aquí tenemos en el mismo artículo la tabla ya más amplia de todos los artículos que se refieren a este tema y que podríamos analizar de la misma manera con este esquema que nos da los promedios y los que favorecen aspirina y los que favorecen control. Mi decisión entonces en un paciente que tuvo trombosis o un paciente que tiene venas varicosas y que yo no quiero que llegue al infarto o a una trombosis cerebral, mi pregunta era, ¿debo usar aspirina? La respuesta es sí, basada en el metaanálisis que estoy observando. ¿Así? Aquí tenemos la parte final de este artículo en la cual nos da la contribución, los afiliados y las referencias. ¿Por qué es importante las referencias? Si ustedes ven ahí, la primera tiene una en azul que dice Free Full Text. Si yo hago clic allí, inmediatamente me va a llevar al artículo completo. Entonces yo puedo ampliar mi conocimiento sobre este tema y ampliar y formar mi propio dossier. Yo allí, por ejemplo, seleccionaría este artículo de Outry, luego seleccionaría el de Tran, dice terapia antiplaquetaria oral, luego sacaría de ahí el de antiplatelet trialists, ¿no? Sería unos 4 a 5 y eso ya me da una mayor información. No puedo quedarme con un artículo y creer todo lo que dice. Tengo que formar una revisión de por lo menos unos 8 a 10 artículos para empaparme del tema y volverme pues un semi-experto en este tema. ¿Sí? Esta base es muy importante.
Fisterra.com es una base de datos española en la cual hay guías clínicas, ayuda, etcétera, cursos, bibliotecas virtuales. Como ven, en el lado derecho hay la demencia tipo Alzheimer, etcétera, muy actualizada. Ustedes abren con esta dirección y tan solo se registran y pueden encontrar mucha información en castellano. Así. La base Cielo. Se inició Cielo en el BIREME, como dice ahí, Biblioteca Regional de Medicina, porque la mayor parte de artículos se escriben en países de habla inglesa. Y dijeron, bueno, y la experiencia que tenemos en Latinoamérica, ¿cómo es? No entraba a la base internacional. Entonces, en Brasil, con la ayuda de la OMS, se ideó esta base Cielo, que como ven en la primera línea significa Scientific Electronic Library Online, es decir, biblioteca científica electrónica en línea. Y luego se ha abierto a Cielo Perú, Cielo Chile, Cielo Cuba, Cielo Argentina, Cielo España, etc. Entonces, las revistas nacionales tienen aquí un portal en el cual podemos ubicarlas. Lamentablemente, en el Perú había hace 20 años, había casi 100 revistas médicas, hoy en día no llegan a 6. Es decir, cada vez publicamos menos en el Perú. En contraste, Chile tiene 1.200 revistas médicas, médicas solamente, que se publican regularmente. Brasil llega a más de 12.000 revistas. En el Perú solamente 30 docentes y profesionales tienen categoría de investigadores. En el Brasil hay más de 120.000 investigadores. Chile actualmente exporta, así ellos mismos lo han dicho, exporta ingenieros de minas al Perú y a muchos otros sitios. Entonces, este proyecto Cielo es muy importante y debemos consultarlo. Allí está la lista alfabética, etcétera. Les digo, sí, una desventaja de Cielo es que su buscador no es muy bueno, no es un buscador moderno, pero se puede trabajar. A ver, la siguiente. Aquí tenemos Cielo Perú, todas estas revistas, cuáles son las más importantes para el médico, Acta Médica Peruana, Anales de la Facultad de Medicina, de San Marcos, son estos dos, y luego tenemos en la parte inferior la Revista Médica Herediana, de Cayetano Heredia, y la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, que hoy en día tiene un nivel muy alto y que está publicada por el Instituto Nacional de Salud. Hay otras, como ven ustedes, el número de ediciones es bastante bajo. Hay muy poca investigación en nuestro país.